El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo que los resultados de la última encuesta Plaza Pública CADEM refuerzan la necesidad de que la expresidenta Michelle Bachelet sea la carta presidencial del partido, eventualmente del oficialismo. Según el último sondeo de CADEM, el 55% de los consultados tendría decidido y votaría por Evelyn Matthey y un 50% lo haría por la expresidenta de la República. Para profundizar en este tema y en la política estamos precisamente con el secretario general del PS, Camilo Escalona. Muchas gracias por acompañarnos, Camilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, hablamos hace un par de días y están a la espera de la definición de la expresidenta Bachelet. Ya el PS ha tomado una definición en términos de esperar esa definición. ¿Lo ven? Usted me decía como la candidata para ir a la carrera presidencial. Sí. Con estos últimos datos, esta encuesta y otras que han salido, ¿se va reforzando la posición que tiene el PS? Bueno, es no solamente el tema de esta última encuesta, sino que nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Hace 2 sábados yo fui a Concepción a hacer una conferencia. Fuimos a almorzar al club de Rayuela, Juan Martínez, y de inmediato se acercó su presidente a decirnos de que convenciéramos a la expresidenta que fuera candidata. Y así muchas otras múltiples manifestaciones de una amplitud de su convocatoria que es fundamental para competir con éxito, ¿no? Para cruzar la barrera de la primera vuelta, instalarse luego en la segunda vuelta y ganar en esa última etapa. O sea, sin esa amplitud es muy difícil ganar. Y naturalmente que la expresidenta Bachelet dispone de esta fortaleza que desde nuestro punto de vista resulta vital para el esfuerzo electoral de este año. Ahora, Camilo, desde el resto de las fuerzas del oficialismo, ¿usted ve una posición favorable a una eventual candidatura de la expresidenta Bachelet? Mire, yo creo que eso no se va a manifestar de manera pública, pero sí creo que a las fuerzas del oficialismo les permitiría de inmediato avanzar en la resolución, primero, de un mecanismo de definición de esa candidatura, porque ya se han presentado algunos candidatos, esos candidatos posiblemente van a querer ir a una primaria, ¿no? La expresidenta Bachelet, para su segundo mandato, estuvo dispuesta a participar de una primaria, de manera que eso ya ocurrió en una ocasión. Serviría además para poder organizar la lista parlamentaria. O sea, en la situación actual en que las fuerzas de ultraderecha a nivel internacional avanzan y arremeten en contra de las fuerzas progresistas, yo siento, es la opinión de nuestro Partido Socialista, que se reúne aquí en esta misma sala, que la contribución de la expresidenta Bachelet sería determinante. Ahí le hago la pregunta, y obviamente va a depender primero si está el sí de la expresidenta y de la propia expresidenta, pero en su opinión, y también tomando la experiencia que usted señalaba, ¿estaría dispuesta la expresidenta a una primaria en el oficialismo, a participar de una primaria? Muchas veces se dice cuando ya, y estoy aseverando, digamos, una presidenta que estuvo en 2 ocasiones, hacer una primaria, claro, es distinto a cualquier otro candidato o candidata. No digo que sea menos importante o más importante, pero claramente hay una trayectoria distinta que puede pesar, digamos, en la definición de la propia candidatura. Mire, yo primero no hablo en representación de la candidata, porque no tengo diálogo político con ella, y de manera que sería completamente fuera de lugar que yo me asignara una palabra, aunque fuera oficiosa. Pero como señalé en mi anterior respuesta, la expresidenta Bachelet, en las 2 ocasiones en que compitió, el año 2005 y el año 2013, enfrentó el mecanismo de primaria. En la primera oportunidad fue con la ex ministra y ex senadora Soledad Alvear, que en un cierto momento estimó que ya estaban los antecedentes suficientes y retiró su postulación y se nombró a Michelle Bachelet sin tener que ir a la etapa final de la primaria por este anterior retiro. Y en la segunda ocasión, claro, hubo una primaria en que tuvo un respaldo multitudinario. Entonces no es ajeno
a su disposición, el poder contar con una perspectiva que ratifique su postulación con un amplio respaldo popular. Sin embargo, le insisto, esto es un análisis que yo estoy haciendo desde mi estricta perspectiva personal. No se vincula de ninguna manera a lo que pueda estar o no pensando la expresidenta Bachelet. Sí, y me imagino que tampoco el Partido Socialista va a imponer plazo a la expresidenta para confirmar si va o no va como candidata del PS. Pero ¿hay una fecha establecida, estimada, conversada por lo menos en términos de esta definición tan importante? Mire, el Partido Socialista tiene elecciones internas, entonces nosotros tratamos de que no se contaminen una cosa con la otra, ¿no? Estas elecciones internas están aquí a la vuelta de la esquina, por así decir. Son el día 16 de marzo, ¿no? Y hay un caso que podría tomarse como parecido, ¿no? Que fue la postulación del periodista Alejandro Guillier. Esa decisión la tomó el Partido Socialista en un pleno de su comité central en la primera quincena del mes de abril del año 2017. Entonces, a la luz de esos dos hechos, que el partido va a estar en este proceso de definiciones internas y que al mismo tiempo queda un espacio posterior para esa decisión, yo pienso, me puedo equivocar perfectamente, pero visualizo que la fecha de una decisión es posterior a la elección interna del Partido Socialista. Ahora, y dentro de ese análisis político, ¿puede el eventual convencer a la expresidenta que sea la carta del PS también, y son, digamos, también en lo que se está viviendo desde el Partido Socialista, puede ser también un elemento que defina cuál va a ser la nueva directiva, por ejemplo? No sé si me entiende, en términos de una nueva directiva que llegue a la elección, digamos, con candidata. Mire, la ley de partidos políticos establece que el órgano resolutivo político del partido, que es el Comité Central, es el que resuelve, ¿no? El Comité Central actual cesa sus funciones, pero no ha desaparecido, ¿no? El acto electoral del 16 de marzo, naturalmente, que es un momento clave. Sí, claro. No podría, ¿no? Tendría que ser una circunstancia que yo no me imagino qué gravedad de circunstancia podría motivar a que el antiguo Comité Central tome una decisión antes que el nuevo Comité Central se constituya. Pero por eso le reitero que para nosotros la fecha del 16 de marzo es como un punto que separa, ¿no?, la situación en que estamos ahora de la definición final, que naturalmente uno piensa siempre que el organismo que tiene renovado su mandato, que emerge con el mandato que nuestros militantes le entregan, es, por cierto, el que está en mejores condiciones para tomar una decisión. Pero siempre lo que estamos hablando es una eventualidad. Sí, lógico. Porque no sabemos lo principal, Sí. ¿no?, que es la decisión de la propia expresidenta Bachelet. Por supuesto, la decisión más importante que puede ir definiendo también ese camino que estamos aventurando, pongámoslo en esos términos. Camilo, sí, quiero hacer una pregunta bien directa, ya con esa definición que tienen ustedes como Partido Socialista de esperar a la presidenta Bachelet como una eventual candidata. ¿Por qué Michelle Bachelet debe llegar por tercera vez al gobierno, al Palacio de la Moneda, ser nuevamente presidente de la República? Mire, yo creo que la persona que tiene un caudal de conocimiento y de respaldo, un patrimonio que es propio de sí misma, ¿no?, de lo que hizo como presidenta, ¿no?, fue la primera que introdujo un cambio en el sistema de pensiones con la llamada pensión básica solidaria. Después de 18 años de restablecida la democracia, logró romper el mito, luego en su segundo gobierno, que era inviable la gratuidad de la enseñanza, y logró entonces derribar también ese mito. Es decir, logró superar barreras que las fuerzas conservadoras habían instalado en Chile, como que no se podían, cosas que no se podían tocar. El solo hecho de que una mujer fuera presidenta de la República, el solo hecho de que una mujer fuera ministra de Defensa, o sea, el patrimonio que es propio de la expresidenta Bachelet, naturalmente que le permite concurrir a este esfuerzo de este año
con un bagaje que desde el punto de vista del Partido Socialista le permite ser mayoría, o solicitar o convocar a una mayoría, que es fundamental para el Chile de los próximos años. Ahora, no puede haber un gobierno de minoría tomando en cuenta los desafíos que tiene Chile. Sí, claro. Ahora, y en esa línea de análisis, lo veo por el otro lado, digamos, en esta conversación, ¿puede llegar a ser, uso el concepto, un desincentivo para los eventuales votantes o quienes votarían por una eventual candidatura de la expresidenta Bachelet otros elementos de sus anteriores administraciones? Por ejemplo, lo que fue la reforma tributaria, ampliamente criticada, por ejemplo, por la oposición, que va a presentar una candidatura en los próximos meses, pero también otros elementos que no llegaron a puerto. Por ejemplo, una nueva constitución que fue impulsada en la segunda administración de la expresidenta. Claro, pero yo creo que lo que pasó con el proceso constituyente, una vez que en la administración Piñera se firmó un compromiso, todos los partidos, fue mucho más grave de lo que pudo haber ocurrido durante la administración de la expresidenta Bachelet. No, tuvimos 2 etapas de un proceso constitucional que no dieron resultados, lamentablemente, porque esa era una aspiración nuestra desde décadas, ¿no? Desde 1980 para acá. Ahora, en relación al tema de la reforma tributaria, miren, estos días estamos viendo que la candidata tradicional de la derecha señala muy suelto cuerpo de que hay que disminuir en $6.000 millones el gasto fiscal. Gasto público. Y sí, así lo dice. Como si su sola opinión constituyera la verdad revelada. Es la posición tradicional de la derecha, ¿no? Reducir el gasto. Y reducir el gasto significa que hay menos escuelas, que hay menos hospitales, que hay menos centros de atención familiar, que hay menos posibilidades de enfrentar problemas de fondo, como son los de infraestructura, por ejemplo, en nuestro país. O sea, desvalijar el Estado ha sido siempre la aspiración de la derecha. Y por lo tanto no tiene nada de eso de sorprendente, no es nada nuevo. Es su posición tradicional, que termina llevando agua, finalmente, al molino de la ultraderecha, porque este era el mismo discurso que tenía la derecha tradicional en Argentina, y este mismo discurso llevó al triunfo del actual presidente argentino, señor Milei, con todas las consecuencias que se están viviendo en Argentina en este momento. La disminución del gasto fiscal ha generado una pobreza que está por encima del 50% de la población. Naturalmente que ese no es el destino que nosotros queremos para nuestro país. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista. Como siempre, Camilo, agradecerle su tiempo y esta conversación con Canal 24 Horas. Que le vaya Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.